Bueno, mientras damos la bienvenida a los expositores que nos van a acompañar en la siguiente mesa, como ir hilando un poco lo que venimos trabajando, ¿no? Es decir, estuvimos hablando en esta mesa que recién finaliza sobre los efectos del narcotráfico en los territorios, lo fácil que les resulta introducirse en los espacios donde el Estado se ausenta y en los que tampoco es fácil para la sociedad civil poder intervenir. Me parece que es súper interesante, lo dejamos planteado, enlazar esto con, bueno, qué papel podría llegar a jugar en esta problemática la cuestión de la regulación de los mercados. Creo que hablar sobre la regulación de los mercados a partir de las experiencias que se han venido gestando y en las que los ponentes de hoy han tenido un papel relevante. Sabemos que Rosario acaba de asesorar al gobierno de Alemania, por ejemplo. Bueno, así que en todo esto nos tiene que ayudar a ir resolviendo también a nosotros como RIOD este, posturas en cuanto a cómo vamos viendo este tema, que bueno, que no es fácil, ¿no? De irlas incorporando para todos nosotros. Así que vamos a ser realmente muy agradecidos a los panelistas de hoy por ayudarnos a ir profundizando en este debate. Nos acompaña Rosario Queirolo, de la Universidad Católica del Uruguay. Rosario es doctorada en Ciencias Políticas en la Universidad de Pittsburgh y profesora titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay. Su trabajo está enfocado en dos temas principales. Por un lado, el comportamiento político de los latinoamericanos y el estudio de opinión pública en la región, y el tema que nos ocupa hoy, las políticas de drogas. Ha concentrado su investigación en entender los efectos de las legalizaciones del cannabis y los procesos políticos que llevan a pensar alternativas a las políticas prohibicionistas. También nos va a acompañar John Walsh, de WOLA, Estados Unidos. John Walsh es director del programa Políticas de Drogas y los Andes en la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. La investigación e incidencia sobre políticas de drogas de John se centran en los alcances y desafíos de las políticas prohibicionistas de drogas, así como en la necesidad de reformas para promover los derechos humanos, la salud, la seguridad y la sostenibilidad. Se concentran las oportunidades y los retos de las vías establecidas en algunos países hacia una regulación legal del cannabis. Junto con organizaciones asociadas, persigue estrategias que garanticen que la regulación responsable del cannabis se ajuste a derecho internacional y se base en un enfoque que modernice el sistema mundial de fiscalización de drogas y comience a abordar los daños históricos. Así que vamos a dar paso a las intervenciones de nuestros panelistas, que ya quedaron los dos presentados, y seguramente esto nos va a generar muchas ganas de luego intercambiar, así que para quienes están en Zoom, vayan utilizando el chat para comentarios y preguntas, y también nosotros nos vamos preparando acá presencialmente para intervenir en el debate. Rosario, te damos la palabra. Bueno, buenos días para todas y todos. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Y es una alegría estar, al menos virtualmente, con ustedes en este seminario, nuevo seminario de Riod. Les voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. Vamos a ponerlo en pantalla completa. ¿Me escuchan bien? Bien y bien, perfecto. Bueno, este seminario es sobre digamos, drogas e interseccionalidad, pero tiene este enfoque que le han puesto en niñeces, adolescencia y juventud, y como escuché parte también de la presentación, de la discusión, ¿no? De las presentaciones del anterior panel. Creo bueno, que la experiencia uruguaya está buena de analizar en cuanto a que nos da como para pensar qué pasa cuando las regulaciones en realidad no apuntan a este público, ¿no? Las regulaciones no apuntan ni a los niños y niñas, ni a los adolescentes, sí a los jóvenes definidos bueno, en Uruguay
para los mayores de 18, pero en otros contextos sabemos que la edad se pone en 21 años. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando hablamos de regulaciones y legislaciones? En este caso voy a hablar de cannabis, que en realidad cambian los mercados y cambian lo que pasa a ser, generan un mercado regulado, pero que ese mercado regulado, como no es accesible bueno, a parte de la población que tiene este seminario como eje, ¿sí? Pero sí hay cambios relevantes y me parece como que es interesante pensarlos, a pesar de que esta población no es el objeto de las regulaciones, sí hay efectos de las regulaciones para esta población. Entonces, lo que voy a hablar de este panel tiene como esta idea del contexto de regulación, los jóvenes y los mercados grises. Brevemente, seguramente muchos ya sepan esto, voy a pasar de por qué Uruguay reguló el cannabis, cómo lo hizo, porque creo que es interesante para pensar cuáles son las implicancias para estas poblaciones. Me voy a concentrar en dos de los objetivos de la regulación, el objetivo de salud pública y el impacto que podemos decir, qué sabemos sobre el impacto en los jóvenes, y el objetivo de disminuir el mercado legal y qué sabemos también del impacto en los jóvenes con la generación de este mercado, con lo que voy a contarles un poco, que es la generación de un mercado gris, que es posterior, obviamente, a la creación del mercado legal, ¿no? Y bueno, y para terminar como con algunas reflexiones que abran a preguntas y comentarios. Bueno, Uruguay reguló el cannabis, como la mayoría de ustedes deben saber, en el 2013, fue el primer país en regular todo, todas las etapas, la producción, la comercialización y el consumo, y tuvo como tres objetivos principales. El primero, y el que tuvo como más impacto en la agenda pública para poner el tema digo, en la agenda política, y de hecho creo, en mi opinión, fue el tema que hizo que esto tuviese apoyo político, ¿sí? Fue la idea de que regulando el cannabis se iba a reducir la inseguridad pública y iban a disminuir los delitos relacionados con las drogas, ¿sí? En segundo lugar, la idea de descriminalizar a los usuarios. Y en tercer lugar, un objetivo de salud pública. En Uruguay no hubo ni un objetivo ni fiscal ni económico, como sabemos que sí existe en otras partes, sobre todo en muchos estados de Estados Unidos, que esto se ponía como un objetivo, bueno, a través también de esta regulación, vamos a hacer que ingrese dinero al sistema, y con estos montos nuevos que llegan a los presupuestos, podemos destinarlos, por ejemplo, en algunos estados, incluso está definido en algunos estados de Estados Unidos, que se dedique, por ejemplo, a políticas de prevención o a tratamientos para personas que tengan un uso problemático con sustancias, como incluso puede ser el cannabis. ¿Cómo lo hizo Uruguay? Bueno, fue una política top-down, ¿no? Impulsada por el expresidente José Mujica. Esa fue la forma en que entró en la agenda. En el momento en que entra a la agenda, la mayoría de los uruguayos estaban en contra de esta regulación, y creo que también se hizo muy como a la uruguaya. Uruguay es un país claramente donde el Estado está presente en varias áreas donde en otros países es impensable que esté, ¿no? En Uruguay sí hay empresas públicas por ejemplo, la energía eléctrica está en manos del Estado, el agua está en manos del Estado, muchos servicios que siguen estando en manos del Estado. Hay una fuerte regulación en muchos aspectos de la vida, entonces creo que estatal en muchos aspectos de la vida, entonces creo que Uruguay tenía ese margen para, yo siempre digo, las políticas públicas tienen como un margen de factibilidad dependiendo del contexto político en que se encuentre. El de Uruguay claramente siempre está en esa área más del Estado presente que del mercado presente, ¿no? Como lo contrario sería en Estados Unidos, donde claramente era impensable una regulación como Uruguay, como la uruguaya, de la misma manera que para los uruguayos hubiese sido impensable empezar como una regulación como la mayoría de los estados en Estados Unidos han regulado, que es con un modelo comercial. Entonces hay una fuerte regulación del Estado con regulaciones estrictas, hay un registro obligatorio para usuarios, hay máximos que se pueden consumir por mes y por año. Por supuesto hay una prohibición de publicidad, pero esto es una cuestión más general a la mayoría de las legalizaciones. Lo mismo hace Canadá, en muchos casos en varios estados de Estados Unidos también tienen esto.
hay una prohibición de venta a turistas y hay un límite a lo que se puede vender, básicamente son solo flores, no está habilitada la comercialización ni de comestibles, ni de aceites, ni de tinturas. ¿Sí? Esto es lo que se llama como en inglés un middle ground option. Hawkins y otras colegas han definido, como han clasificado los modelos entre los modelos que prohíben, los modelos que liberan y el modelo comercial estándar, ¿no? Que están acá en los extremos en blanco. Y después está, bueno, el prohibicionismo, donde incluso se aumentan las sanciones y, digamos, estar en contra del prohibicionismo, pero sin ninguna regulación. Y todo lo grisecito que hay en el medio son como modelos, lo que se llama como de modelos del medio, ¿sí? El uruguayo está entre estos modelos, por ejemplo, tiene varias de estas características, como por ejemplo, que los adultos pueden, o sea, se habilita el autocultivo, que hay organizaciones sin fines de lucro como son los clubes sociales de cannabis que pueden producir, ¿sí? Que no es que haya un monopolio, porque en realidad el Estado no es el que produce cannabis, sino que licencia a quienes producen, no es que tampoco esté a cargo de la venta directa, que también está, que está en manos de farmacias que tienen licencias para hacer esto, sí, pero sí hay una regulación importante del Estado. Entonces, es lo que se llama claramente una middle ground, una opción del medio en esto de entre regular, legalizar y el prohibicionismo. Tres vías, y bueno, ¿y qué características tiene este modelo? Bueno, define tres vías que son excluyentes para los mayores, o sea, obviamente todas las personas tienen que tener más de 18 años y residir en Uruguay, y son excluyentes, es decir, que las personas se tienen que registrar en una y solo en una. ¿Tá? Esto ya lo dije, no es para menores de 18, ¿sí? Y las tres son el autocultivo, donde se pueden plantar hasta 6 plantas por hogar. Hoy actualmente hay casi 15.000 registrados en como autocultivadores, pero se calcula que más del doble autocultivan cannabis, o sea, son cultivadores domésticos, pero que no están registrados. ¿Sí? En el Estado con los cultivadores domésticos no tiene un fuerte rol de inspección, y tampoco hay ningún tipo de control ni de la potencia ni de la calidad del cannabis que producen, ¿sí? Los clubes de cannabis o sociedades sin fines de lucro, aproximadamente hay 300, tienen habilitado plantar hasta 99 plantas por club y pueden tener solo un límite entre 15 y 45 miembros. Esto es bien diferente, por ejemplo, ahora que Ana decía, habló justo de la regulación que está haciendo el gobierno alemán. No sé si vieron que ellos también habilitaron los clubes de cannabis, pero de una forma muy distinta, ¿sí? Porque pueden tener, creo que es como 500 miembros o más, ¿no? Es un número muchísimo más grande, ¿no? La escala de los clubes sociales de cannabis en Uruguay es muy pequeña. De todas maneras, hay más de 10.000 uruguayos que están registrados como miembros en clubes de cannabis, y los excedentes que producen, porque obviamente con estos límites, bueno, se pueden ir de los montos máximos que están habilitados, supuestamente se deben entregar a las autoridades, y ahí sí, la entidad que regula la política, que es el IRCA, sí tiene un rol como importante en fiscalizar la implementación de la política pública. Por último, hay farmacias, esta es como el acceso más sencillo, más como, digamos, no más sencillo, pero que podemos estar más acostumbrados y que más se acerca a los modelos tanto de Canadá como de los Estados Unidos, que es la distribución en farmacias, solo que de nuevo hay que estar registrado para poder ir y comprar cannabis en esas farmacias. Y de nuevo, es una farmacia donde también se venden, bueno, otras drogas legales, donde uno va a comprar curitas o va a comprar otras cuestiones que necesita para el cuidado de su salud, ¿sí? No es una tienda que venda productos de cannabis, y lo único que venden, ¿sí? Es un cannabis que está, por ahora las variedades que existen, que llegan a tener un máximo de 15% de THC, ¿sí? Y son flores, ¿sí? No hay comestibles, no hay cookies, no hay brownies, no hay aceites, no hay tinturas, no hay nada.
Esta es la vía preferida, más allá de esta como limitante y ver que son pocas farmacias en el territorio, el producto, bueno, no hay variedad de productos. A pesar de eso, esta es la vía en la que hay más uruguayos registrados, ¿sí? Más usuarios registrados, llegan casi a 60.000, ¿sí? Bueno, mi argumento con ustedes hoy es que depende de cómo regulemos, del tipo de regulación que hagamos del cannabis, pueden ser los efectos de la misma. Y creo que como el resto de lo que conversé ahora y que después podemos discutirlo en la parte de preguntas, se queden como con esa idea. No es lo mismo, ¿sí? Eso, ir por una opción del medio que por un modelo comercial. Esto obviamente no soy yo solo que lo estoy diciendo, hay mucha gente que está diciendo esto y estamos tratando de generar investigaciones para ver entonces cuáles son los efectos generados por los distintos tipos de políticas. Lo que es a veces muy difícil porque uno legaliza o regula, dependiendo de cuál sea lo que se haya hecho en cada contexto, en cada circunscripción, y eso es un combo de cuestiones, ¿no? Como les decía, recién vieron que miran todas estas características de la regulación uruguaya, es lo que en definitiva esto y todo lo otro que les conté puede generar determinados efectos, pero no sabemos qué es, no sabemos si es poner montos máximos, si es que solo se vendan flores, si es que no haya publicidad, si es que sí, porque viene todo junto. Entonces es muy difícil saber cuál es el efecto de cada una de las características, pero sí podemos ver como los efectos conjuntos del tipo de regulación que siguió Uruguay versus los efectos conjuntos de la legalización que siguieron en el estado de Colorado, de la legalización que siguieron en el estado de California, o de lo que hace Canadá, tanto en su conjunto como las diferencias provincias, porque es muy distinto Quebec que, por ejemplo, el resto de las provincias de Canadá. Entonces, pensemos en estos dos objetivos que les decía al principio. Por un lado tenemos el objetivo de salud pública, en donde la regulación tenía como en su principio el objetivo de proteger a los menores del uso temprano. Obviamente, de nuevo, no es una regulación que habilite el uso por parte de menores de 18, pero tenía esta idea de que, bueno, con la prohibición de vender a menores, con la prohibición de vender comestibles, que pueden ser productos más atractivos para los menores, y con la prohibición de publicidad, esto podía mejorar también el impacto en jóvenes. ¿Cómo podemos medir el impacto en jóvenes? Y hasta dónde tiene sentido, ¿no? Esto en los jóvenes. Yo puse ahí, bueno, esto es como ambicioso, porque uno diría, bueno, cuando uno regula, en realidad hay como una normalización del uso de la sustancia, que es lógico que suceda, y hasta dónde entonces, por qué esperaríamos que, por ejemplo, que no sé, que los menores estuvieran menos protegidos. Capaz que uno podría decir, bueno, estarían, si hay más accesibilidad, hay normalización, podría ser que estén menos protegidos, ¿sí? Entonces no sabemos, eso es una pregunta de investigación. Si nosotros miramos los datos de prevalencia, vemos que la prevalencia venía entre los jóvenes, o sea, entre aquellos que no están habilitado, que no que no pueden usar de forma legal cannabis. Si miramos en este rango de edad de 13 a 17, la prevalencia aumentó o continuó aumentando después de la regulación, pero claramente venía aumentando desde antes, ¿sí? Nosotros podemos ver que el 12% en 2003, el 16% en 2009, el 20% en el 2014, piensen que se regula en el 2013, pero recién termina de estar implementada la política en el 2017, ¿sí? Entonces ya, o sea, este salto, digamos, no es que antes de la regulación no había un aumento y después se da el aumento, sino que se mantiene una tendencia de aumento, ¿sí? E incluso después de la regulación, de que está todo como implementado, vemos que las diferencias que eso sucede en el 2017 no son muchas, ¿sí? Estas diferencias no son estadísticamente significativas, ¿sí? Tenemos 20,1 en el 2014, 25,3 en el 2016, 24,8 en el 2018. Entonces, estas diferencias entre el 2016 y el 2018 claramente no son significativas, parece como que la tendencia se achata. Entonces, ¿cómo podemos saber si la regulación está o no asociada con un aumento? Sabemos que el aumento en el consumo en jóvenes ya venía, ¿sí?, dándose. Bueno, ¿qué es lo que hicimos?
Entonces, estas son las prevalencias desde el 2003 y ven lo que yo les estaba contando para los tres tipos de prevalencia: prevalencia vida, prevalencia año y prevalencia mes, ¿sí? Entonces, lo que hicimos es una investigación con un método de control sintético, donde nuestro grupo de control es Chile, porque claro, para saber esto necesitamos un grupo de control, ¿no? Necesitamos imaginarnos cómo hubiese sido la tendencia de consumo en jóvenes sin la regulación, pero ese grupo de control no existe en Uruguay porque la regulación fue para todos, ¿sí? Y existió, y no es que dejó partes del territorio por fuera. Entonces, una estrategia metodológica es generar un grupo de control. Generamos un grupo de control en Chile porque Chile tiene prevalencias de consumo muy similares a las uruguayas y Chile no pasó por ningún proceso de regulación ni legalización del cannabis, ¿sí? Y lo que encontramos es que la regulación no está asociada al aumento en el consumo en el último año, en el último mes, o con el uso de riesgo o la frecuencia de uso, ¿sí? Ahí ven a la izquierda un gráfico donde la línea azul es Chile y la roja es Uruguay, y muestra, ¿sí? Los datos de la prevalencia para quienes no tienen como habilitado el uso legal a través de la regulación, y a la derecha para los que sí, los jóvenes entre 18 y 21 años. Y vemos que la línea azul, ¿sí? Si bien venían muy parejas antes de la regulación, después de la regulación, en Uruguay parece como que la curva se achatara, y sin embargo en Chile aumenta. O sea, dos contextos muy similares, uno con regulación y otro sin regulación. El que no tiene regulación, el consumo aumenta más que donde sí hubo regulación. Eso se ve entre los adolescentes de 12 a 17 años, y también se ve entre los jóvenes que ya tienen habilitado el consumo, que tienen entre 18 y 21 años. Entonces, esto nos lleva a decir, decimos acá, que la regulación no está asociada al aumento de uso, ni a la frecuencia, ni al consumo de riesgo. Es decir, siguió aumentando, pero no fue producto de la regulación, y eso lo podemos demostrar por esta investigación, que si quieren leer más en detenimiento, ahí están las referencias. Segundo punto, ¿qué pasa con el mercado ilegal? Si la regulación busca disminuir el mercado ilegal, y eso, de hecho, ha sucedido, ¿sí? Y la regulación tiene algunas características justamente para disminuir para que eso suceda. Por ejemplo, definir un precio bajo del cannabis que se vende de forma legal en farmacias. Y lo que hemos encontrado en la investigación que estamos haciendo es que obviamente hay dealers que han dejado de vender cannabis. Obviamente hay un grupo relevante de usuarios que se han pasado al cannabis legal, se calcula entre 30 y 40%, dependiendo como la estrategia con la que los calculemos, ¿sí? Pero muchos de estos usuarios que se pasan al mercado legal también a veces intercambian, si van al mercado legal o al mercado ilegal, y a un nuevo mercado que se genera, que es el mercado gris. Este mercado gris nosotros lo definimos como aquel mercado que tiene cannabis que se produce de forma legal, pero se distribuye de forma ilegal porque, de nuevo, ¿sí? En las farmacias no se puede vender cannabis, no se puede comercializar de otras maneras, ¿sí? Entonces, este mercado gris es bastante importante, y en parte tiene que ver con estas regulaciones estrictas, con que hay pocas farmacias, con que a veces hay escasez de cannabis que es preferido, que es el que tiene más potencia, se acerca más al 15%, y porque no hay variedad de otros productos, ¿sí? No solo se pueden comprar flores, sino se pueden comprar otras cosas que los usuarios de cannabis quieren y prefieren. Entonces, estas regulaciones estrictas, como también, por ejemplo, la prohibición de vender a turistas, el tope en las cantidades, bueno, que haya que tirar los excedentes, todas estas cuestiones hacen que haya un mercado gris, ¿sí? Que tiene cannabis producido legalmente, pero no se distribuye de forma legal porque no está posibilitado. Entonces, este mercado gris es un mercado que es muy accesible para los menores, y hoy más bueno, antes no existía, por supuesto, antes de la regulación, pero entonces tenemos que los menores pueden acceder o a este mercado gris o al mercado ilegal. Y la pregunta es que, si bien la regulación no generó un mercado legal para los menores,
sí como efecto secundario genera este mercado gris, que capaz que es un mercado menos malo que el ilegal. Y esa es como la idea que les vengo a traer. ¿Tá? Entonces, ¿cómo podemos entender cómo funciona este mercado gris? Nosotros estamos pensando como una tipología que tiene como dos variables. Por un lado, el fin de lucro, si hay o no en este mercado fin de lucro, y por otro lado, otra variable que es el destino. Si quienes venden este producto que es producido de forma legal, lo venden al tráfico para que entre en la cadena de tráfico, o si lo venden al destinatario final, que es el usuario. ¿Sí? Y de esta manera llegamos a 4 tipos de grises que van desde grises más claros a grises más oscuros, de acuerdo a las combinaciones a, por ejemplo, esto que veníamos diciendo. Por ejemplo, el mercado más claro es el light gray, es un mercado que es destinado al usuario, ¿sí? Y donde no hay quien de alguna manera está vendiendo o a veces hasta lo regala, ¿sí? No buscan lucro, ¿sí? Por ejemplo, capaz que lo vende simplemente para cubrir sus costos de producción. Soy un autocultivador, soy buena autocultivando y entonces lo que me sobra se lo vendo a mis amigos, pero se lo vendo. Les pido algo para que me ayuden con lo que gasto comprando los materiales para producir, la luz y todo eso, ¿sí? Y así van cambiando los tonos de grises de acuerdo a cómo vamos combinando estas dos variables. ¿Por qué es importante entender este mercado gris? Porque, bueno, el mercado más oscuro, que vendría, recién les hablé del mercado más claro, que es el que está como más pegado a la legalidad, ¿sí? Este mercado claramente no hay violencia, hay intercambio, hay como, en general funciona como con redes de gente conocida que comparte, ¿sí? Y si vamos, a medida que vamos oscureciendo este gris, bueno, ya en la diferencia es que vemos acá el standard grade, ya hay una búsqueda, sí, si bien es para el destinatario final, ya hay una búsqueda más de obtener, como capaz que son gente que trabaja, no tiene otro trabajo, pero esto es como un plus a sus ingresos, entonces busca cierto lucro. ¿Sí? Este es un mercado como más complejo porque implica que la gente no se vincula con el tráfico, pero incidentalmente, o porque lo roban, pero no porque realmente quiera vincularse y esté buscando una ganancia. Pero el mercado gris más oscuro, ¿sí? Y está muy pegado al mercado negro, y en ese mercado hay una intención de vender ya directamente, no al usuario, sino a cadenas de tráfico, ¿sí? O sea, yo puedo vender excedentes para que después saquen ese cannabis de Uruguay y lo lleven para Brasil, para obtener, ¿sí? Un ingreso, o sea, ahí hay un negocio, ¿sí? Hay un fin de lucro muy claro, y también hay un vínculo muy ya cercano al mercado ilegal, lo que puede implicar también una cercanía mayor con redes delictivas y criminales que están vinculadas a otro tipo también de delitos y a la violencia. Entonces, es importante entender esta tipología y estos diferentes tonos de mercado gris, porque nos va a preocupar cómo sea este mercado gris, depende de el tamaño de cada uno de estos colores, ¿sí? Entonces, si el mercado gris es mayormente claro, no nos debería importar mucho. Ahora, si el mercado gris oscuro es el predominante, ahí sí nos debería importar. Lo que estamos encontrando en una investigación que estamos realizando, que es financiada por la Agencia de Innovación e Investigación en Uruguay, es que la mayoría así del mercado gris está en los tonos más claros. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista de los jóvenes que se vinculan con este mercado, que no se pueden vincular con el mercado legal, pero se pueden mover, sí, del mercado ilegal, pueden pasarse de a estos tonos más claros, realmente entonces también en ese sentido, ¿sí? Para alejarlos del mercado ilegal, la regulación, pese a que no se pueden aprovechar de la legalidad en su totalidad, sí sería también como una buena noticia. Entonces, para terminar, la regulación no aumentó el consumo en menores, no fue ¿sí? La regulación la que lo ocasionó. Si bien los menores no se benefician del mercado legal, pueden recurrir a un mercado gris que en la mayoría de sus tonos no es violento, no está asociado a otros tipos de delitos o de redes criminales, ¿sí? Y de hecho, prácticamente uno diría es un mercado más informal, es una economía más informal que ilegal, ¿sí?
Y de nuevo, esta idea de que los resultados de las regulaciones y legalizaciones dependen del modelo y por eso es tan importante estudiar las características de cada una de ellas y más pensando en, bueno, cómo está haciendo la tendencia en el mundo de salirse del prohibicionismo y tratar de ver, bueno, si este camino de la regulación es un camino posible. Muchas gracias y quedo abierta a las preguntas posteriores. Muchas gracias, Rosario, por tu aporte. Ya te haremos preguntas para seguir profundizando y ahora le damos la palabra a John. Bueno, mil gracias, Ana, y gracias, Rosario, para esta presentación tan excelente. Es un placer poder estar parte de esta conversación. Mi nombre es John y por parte de Wola, agradezco a todos ustedes. Voy a hablar en especial sobre la experiencia de Estados Unidos y un poco de Canadá en regular el cannabis y como indicó antes Rosario, que empezó más o menos al mismo tiempo que en Uruguay, entonces creo que es bastante relevante. Disculpa por mi español, a decirlo al principio, porque algunas de las láminas están, o sea, la mayoría están en inglés, pero creo que los puntos son bastante obvios. Entonces voy a compartir ahora. ¿Y se ve bien? Ok, Perfecto. bueno, disculpe. Estoy intentando ah, seguir hasta próxima y no puedo. No sé cómo hacerlo. Ok, perdón. Bueno, para empezar, solo quería, o sea, plantear la idea de que los mercados de drogas existían, como sabemos. La regulación legal no es lo que está creando los mercados, está otra manera para abordar las cuestiones de los usos psicoactivos. Es decir, es bastante obvio, pero creía que vale la pena repetir porque desde ese punto de partida viene la pregunta de cómo. Como indicó Rosario, hay bastantes preguntas y cómo cada estado, cómo cada gobierno decide responder a esas preguntas de diseño del sistema de regulación va a determinar los efectos. Y en cada lugar debe responder no solamente a las ideas de los fines, sino las, la situación doméstica, o sea, del país, de cultura política y de instituciones. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ya hay como una década de experiencia con cannabis regulada, casi es imposible pensar en modelo tan estricto como en Uruguay, con registro, con límites de compra, con límites en la potencia, etcétera. Entonces, es una cultura política que espera distinta y que am, entonces al inicio, por lo menos los modelos en Estados Unidos han sido bastante comercial. Y para poner esos intentos iniciales de regulación de sustancias que han estado prohibidos, am, yo creo que vale la pena pensarlo en términos históricos más amplios. Y la novedosa en ese contexto no es el intento de
de prohibición. O sea, humanas han estado usando sustancias psicoactivas para siempre y va a seguir así. Entonces, el experimento con prohibición es la que es relativamente nueva. Y a pensar en la regulación como otra manera de pensar dónde debemos poner esas reglas de acceso, um, es como ilustra ese diagrama, pensar en un mercado totalmente sin regulación y controlado por grupos, o sea, fuera de la ley criminal, y otro sistema que es legal, pero con muy, muy ligera regulación por parte del Estado. Y en Estados Unidos tenemos unos buenos ejemplos de ambas. Am, Notoriamente, por ejemplo, nuestra experimentación con la prohibición del alcohol en el siglo pasado, que nutrió las mafias, etcétera, y por eso lo ponemos fin a ese experimento. El otro, el más recién, es la venta por empresas farmacéuticas de opioides sintéticos bastante poderosos, sin la atención necesaria a la posibilidad de dependencias. Y estamos viviendo, yo diría, las consecuencias de esa decisión, que no fue una erupción de mercado ilícito desde el inicio, pero sino los efectos de unos mercados, una industria sin una regulación muy efectiva. Entonces, creo que es importante entender la regulación no como algo no como algo, digamos, extremo, sino buscando este centro, este medio de una regulación responsable. A ver, hablando de Estados Unidos, yo creo que ah, hay que entender que la opinión pública ha sido incrementando más y más en favor de una regulación del cannabis en el país. Es bastante evidente en esta, casi ya 7 de cada 10 personas están en favor, y una porción de eso incluye para usos médicos, pero mayormente en todas las edades y inclinaciones ideológicas y de partido, la mayoría están ya en favor. Eso no implica que en nuestro país, todo el país, entonces anda en esta dirección, porque como es notorio, hay mucha dispersión del poder en Estados Unidos. Entonces, hay los estados, hay el gobierno federal y hay muchos checks and balances así. Entonces, estamos en unos escenarios que para mí garantiza la creación de mercados grises, en particular con respecto a los jóvenes. Y es porque en Estados Unidos, por todos los estados quienes están votando por y implementando regulación para uso adulto de cannabis, ninguno de ellos tiene edad de 18 y mayor, son todos 21 y mayor. Entonces, es una receta para unos mercados grises, porque aún sí, y vamos a ver lo que muestra las cifras sobre el uso, aún sí el uso, o sea, niveles de uso entre jóvenes está, am, no está creciendo. Am, hay un segmento de jóvenes o de adultos jóvenes, quienes están todavía sin acceso legal al cannabis. Entonces, en Estados Unidos en particular, yo diría que hay mucha posibilidad de nutrir
esos mercados grises. Am, y en Canadá también, pero vamos a concluir con Canadá. Hay otras razones también para examinar lo que está pasando en Estados Unidos, porque es un país muy influyente en los debates internacionales sobre drogas, en particular, yo diría por los cambios que están sucediendo en Estados Unidos. Podemos anticipar que Estados Unidos va a modificar cómo se discute, cómo se presente la flexibilidad de los tratados internacionales, y eso puede afectar muchos otros países. Y aunque el mercado, como voy a explicar, es cuasi legal en el contexto de que los estados tienen mucho autonomía, pero todavía el gobierno federal y el Congreso no ha actuado para legalizar o dar un permiso formal a la legalización de cannabis. Todavía hay un conflicto entre Estado y gobierno federal. Y otra posible ventaja es porque cada estado, en teoría, puede tener un régimen distinto uno del otro. Eso ofrecería posibilidad de investigar los efectos de muchos modelos muy distintos. En la práctica, sin embargo, la mayoría de los estados han adoptado el modelo bastante comercial, casi, digamos, hipercomercial, aunque tiene un componente de regulación por parte del Estado que lo define como legal y hay reglas, es muy distinto de los modelos como en Uruguay, por ejemplo. Una reflexión antes de entrar en los datos es, en general, desde mi perspectiva, sería más aconsejable poder empezar de un modo más restrictiva y se flexibilizar en el tiempo, porque una vez que empieza con un modelo muy comercial y de ahí hay intención de frenarlo, es más difícil porque están creando intereses que quieren mantener su rol. Entonces, entrando a los datos, por las encuestas, eso se llama Monitoring the Future del National Institute on Drug Abuse, y tiene datos para décadas, muestra que prevalencia, uso de cannabis entre los estudiantes ha sido más o menos regular y de ahí bajando para 2 décadas, y no ha tenido un impacto de incrementar el uso de cannabis entre los estudiantes del colegio. Eso es bastante clara en muchos otros encuestas y estudios. Um, Esos son algunos ejemplos de algunas investigaciones sobre esos años que están dedicadas a si se puede ver o encontrar los efectos en niveles de uso entre jóvenes, y casi la mayoría total han encontrado de que no hay indicios de incremento en uso entre los jóvenes, pero sí en los adultos jóvenes. Y en eso va la cuestión de los mercados grises. Eso sí, eso es otro que básicamente encuentra el mismo, y no hay incrementos entre los jóvenes en sí, pero con adultos jóvenes, o sea, los menos que y un poco más que 21 años de edad, sí hay incrementos.
también han sido investigaciones de cómo en la realidad, en la práctica, funciona esa barrera de acceso legal para gente menor de 21 años. Y efectivamente han indicado de que esos controles sí se aplican. Entonces es difícil para que los jóvenes sí acceden por vías legales. Entonces, eso es otra razón para enfocarnos en la importancia de los mercados crisis, en particular por los jóvenes. Hay otros datos y eso no muestra mucho porque solo son 2 años, pero parece que las percepciones de riesgo de usar cannabis están bajando, pero que ese no todavía ha surgido en incremento en el uso. Quizás en el tiempo va a cambiar, pero por el momento y por esos años um, de mercados legales no ha trasladado a incrementos en uso. Otro factor es que el número de jóvenes que ven el cannabis como muy fácil de obtener está bajando. Entonces, la idea de que a tener la posibilidad de acceso por vía legal no está incrementando el uso ni está ah, potenciando acceso legal estrictamente y exactamente por las vías legales abiertos a los adultos. Entonces es otra razón para pensarnos de que esos mercados grises son muy importantes. Ahora vamos por algunos de los estados quienes empezarán la venta legal para mercado de uso adulto entre 2014 y 18. Entonces, esos son los estados que tienen un tiempo ya con esos mercados y solo a ver si, no solo usando las cifras de nacionales, sino los propios estados con ese sistema de regulación para adultos, empezando con Colorado, uno de los primeros estados, y la comparación es el azul es el estado y la verde es el promedio nacional. Y vemos que está un poco encima por 12, 17 años en Colorado desde el principio, o sea, desde el primer año 2010. Sigue así un poco encima, pero la tendencia es de bajarse. Con los adultos jóvenes, digamos, entre 18 y 25 años, también la línea azul, el estado es encima del promedio nacional desde el 2010, pero en esta vez se incrementa un poco más, ¿ok? Y también la línea de promedio nacional está en incremento, sobre todo estos años. Entonces, lo que veremos es que en la mayoría, o sea, todos los otros estados, algo muy parecido. En Washington, el segundo estado para entrar en esos mercados, um, es bastante parecido. En Oregon se ve el mismo. En Alaska, el mismo también. Nevada, casi el mismo. California, el mismo. Y por fin Massachusetts, el mismo. Entonces, lo que es bastante obvio, yo diría, es que la, la
el acceso legal para adultos al cannabis en Estados Unidos, a pesar de los temores de que la normalización del cannabis iba a, a significar unos incrementos en uso entre jóvenes, eso no se nota todavía. Quizás eso va a cambiar en el futuro, pero por el momento no es el caso. Sin embargo, entre los adultos jóvenes, que en efecto la prohibición sigue intacto para ellos, entre ese segmento de población sí está incrementando, y por eso yo diría que su análisis de tipo de mercado gris es tan importante que el análisis que nos dio Rosario. Y en el contexto de los mercados en Estados Unidos, yo diría que ese mercado gris, en particular, el uso por jóvenes de producto que viene del mercado regulado de nivel estatal, es aún más importante cuando se da cuenta de que los mercados ilícitos de drogas aquí en Estados Unidos, sobre todo, están cada vez más, digamos, envenenados por otras sustancias, como el fentanilo, como otros sintéticos que aumentan el riesgo para los consumidores desde mercados ilícitos de calle. Entonces, en la medida de que para jóvenes que no pueden acceder el producto por canales directamente lícitas, ilegales y regulados, yo diría que el, la opción de poder usar, de acceder y usar sustancias que han estado cultivado, producido y regulado por el Estado, por el mercado legal, aunque no era para ellos, um, tiene un nivel de protección en comparación al mercado de calle puramente ilícita en Estados Unidos, en cualquier país quizás, pero en Estados Unidos hoy en día es un mercado, por yo diría, yo creo, es la misma dinámica de la prohibición que incentiva a producción y creación, introducción en el mercado de drogas más potente. Ah, Nuestros mercados están ya perfilados por sustancias como el fentanilo y otros sintéticos que, que traen riesgos nuevos para usuarios, incluso los jóvenes. Entonces, por eso yo creo que es otra razón para poner un énfasis en entender esos mercados grises, los impactos en los jóvenes en particular, y por qué importa exactamente dónde se pone esas reglas. Y si en Estados Unidos vamos a mantenernos en unas reglas de que edad legal como 21, vamos a seguir creando unos mercados grises probablemente bastante grandes, donde los jóvenes quienes sí están usando el cannabis están obteniéndolo vía mercados grises. Otra Estamos razón ahora, para John. que en Estados Unidos estamos en esa posición es que estamos creando muchos ejemplos de regímenes legales en los estados, pero están todavía en un mar de estados de prohibición. Entonces hay mucha posibilidad para mercados grises. Solo para terminar, yo diría que los mismos ah, cuestiones están muy relevantes en el contexto de Canadá. Gracias. Muchas gracias a los dos.
Vamos a abrir un breve espacio de preguntas y respuestas, y con lo de breve estoy de alguna manera combinándolos a que las preguntas sean concretas, concisas, así los panelistas también nos pueden responder concretamente. No sé si tenemos preguntas en el chat, Manu. Bueno, vienen en el chat. Muchas felicitaciones para los dos panelistas. ¿Preguntas? Yo tengo algunas, así que sí, sí, me voy a aprovechar de que tengo el micrófono. En realidad, una de las preguntas tiene que ver con algo que Rosario señala, que a mí me parece que es sumamente importante. La pregunta en realidad va para John. Rosario dice que los resultados dependen del modelo de regulación que se determine. Entonces, preguntarte, John, si tú notas diferencias en cuanto a los distintos modelos que se han aplicado en cada uno de estos estados. Bueno, en el sentido o sea, diferencias tan grandes como entre los modelos de los estados y Uruguay, no hay diferencias. O sea, los límites casi no existen en ese sentido y viene mucho a las expectativas del público y también la institucionalidad. Por ejemplo, aquí es bastante difícil poner limitaciones en la promoción. Y aquí las decisiones de crear mercados regulados tienen que contender con el mercado como es. Y el mercado como es mucho más, digamos, desarrollado y con mucho más oferta de distintos aspectos en el cannabis. Entonces, la idea de intentar regular el cannabis aquí en Estados Unidos y sin ofrecer am, ah, o intentar poner un límite muy estrecha sobre la potencia sería dejar la mayoría del mercado en manos de mercado ilícito. Entonces, por eso hay que diseñar el modelo tomando en cuenta el tamaño y las características de mercado que existe. Y si no hay, si no hay un mercado tan, o sea, grande y desarrollado como Estados Unidos, no vale la pena diseñar su modelo para capturarlo. Pero en Estados Unidos sería una limitación muy grande intentar usar modelo, digamos, uruguayo con todas sus restricciones, porque realmente muchos de los consumidores no lo van a acceder su cannabis por un modelo tan, digamos, restrictiva. A ver, tenemos una pregunta, principalmente para Rosario. ¿Cómo pensarías una regulación de cannabis que incluya infancias y juventudes? Y si podrías darnos algunos ejemplos, aproximaciones o reflexiones al respecto. Perdón, y añade la segunda parte de la pregunta, disculpa, Rosario, hablando específicamente de usos lúdico o adulto, no de uso medicinal. Sí, perfecto. Gracias, Jorge Antonio, por la pregunta. En realidad, no es una pregunta como que me he hecho. Lo primero que me surge es que lo mismo que con otras drogas legales, como el alcohol y el tabaco, no creo que haya que pensar como en un mercado regulado, ¿no? Ya me parece que hay como evidencia suficiente científica de que cualquiera de estas sustancias, sea el alcohol, sea el cannabis, cuanto mejor, cuanto más se atrase su uso y la edad de inicio es mejor y por lo tanto es lógico que haya una edad. Entonces es difícil pensar como un mercado regulado para incluir a las infancias y juventudes, creo que no, o sea, las infancias y hay que poner una edad, hay todo un gran debate si los 18, si los 21, hay algunas personas que dicen que debería ser incluso este,
una edad mayor a los 21. Creo bueno, que en eso podemos pasarnos mucho tiempo definiendo una edad. Creo, en definitiva, no creo que vaya tanto por ahí, pero sí que bueno, que una tiene que existir y que no, no sería una defensora de armar una regulación para los menores. Simplemente creo que hay que pensar que la regulación es para quienes son mayores, pero que puede generar algunos efectos, o sea, que genera efectos en los menores. Esos efectos pueden ser negativos o pueden ser positivos. En el caso de Uruguay mostré como dos aspectos en donde vemos como que como efecto secundario, ¿sí? Parece que son positivos, ¿sí? Sin estar diseñados para eso. Y teniendo en cuenta de nuevo que siempre existe la posibilidad de que cuando las sustancias se normalizan, se hagan más accesibles a los menores y eso podría tener riesgos. Pero bueno, pero el mercado ilegal, que es el mercado que existe con el prohibicionismo, es un mercado muy ávido de los menores y que busca a los menores y que no tiene consideración en realidad por quienes son menores y mayores. Entonces, creo que si pensamos en términos de regulación y bueno, en definitiva, la regulación es una mayor protección para las infancias y las juventudes que el prohibicionismo, porque los mercados ilegales no les importa que estés tratando de venderle a una niña o un niño de 12 años, ¿no? En cambio, en un mercado regulado sí importa eso. Creo que esa sería como mi respuesta. Veo más desprotección cuando no hay regulación y bajo el prohibicionismo que cuando hay regulación. Más oportunidades de protección a las juventudes y a las infancias. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta en sala? Si no, les trasladamos la pregunta que quedó como pendiente de la mesa anterior y que bueno, acá trascendiendo al tema del cannabis, la pregunta sería si ustedes piensan que los modelos de marco regulatorio, yo agregaría con presencia del Estado, eso corre por mi cuenta, pero pueden funcionar como amortiguadores de la violencia que se genera en torno de tráfico. John, ¿querés empezar? Dale. Sí. Yo diría que en teoría sí, pero, pero no es una línea directa para lograrlo. Y hay que tomar en cuenta muchos otros elementos porque de que esos mercados son tan proclive a crear y generar la violencia. Entonces yo diría que sí valdría la pena irnos en esa dirección de quitar tanta, tantas ganancias, tantos recursos, o sea, que vienen de los mercados ilícitos y que nutren a, a actores listos para usar la violencia para conducir su negocio. Entonces, creo que sí vale la pena y hay que pensar en eso como uno de los posibles beneficios muy grandes de una regulación, pero hay que también tomar en cuenta de que ahora hemos estado hablando de cannabis sobre todo, o sea, como parte de ese panel, pero hay otras sustancias con un valor agregado mucho, mucho mayor y sus mercados son realmente globales, internacionales, o sea, cocaína y otros opioides. Entonces, para realmente pensar en cómo usar regulación de mercado para frenar y manejar cuestiones de niveles de violencia, tenemos que pensar así en esos mercados más grandes, más internacionales, más conectados con mercados internacionales. Y eso va a requerir unos debates, unas decisiones tomadas no por un país, sino por varios. Entonces yo creo que
desde mi perspectiva, los países de América Latina en particular, sí deben pensar en cómo, entre otras medidas, ir en la dirección de regulación de mercado, no país por país, sino diseñado como cohesión colectiva de la región y poner una presión, porque no es una línea directa, pero sí vale la pena intentar por lo menos reducir los recursos que vienen y en base de que operen las violencias. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea John. Para agregar simplemente que bueno, siguiendo la idea de John, es muy difícil pensar qué otra solución hay que no sea esta, ¿no? No sé, yo cada vez que leo más o que más aprendo de otros contextos también, digo, hay otras vías que ya se han explorado y como no han funcionado. Entonces creo que en esto puede haber una posibilidad. Em, es es eso, creo que es una posibilidad frente a también muchas cosas que se han intentado para reducir los niveles de violencia de muchos de nuestros países y de la región en general en América Latina, pero que ahora también estamos viendo, por ejemplo, países como en Europa, como en Suecia, ¿sí? Niveles de violencia que están aumentando, que están relacionados directamente al tema de las drogas y del tráfico de drogas que antes eran impensables, ¿no? Países con niveles, con niveles de desarrollo como los países nórdicos y hoy por hoy estamos evidenciando problemas que claramente están asociados con este tema. Entonces, creo que esta es como una alternativa a probar. Y también como alternativa, hacerla o sea, y esto lo hablo más como desde una posición más desde la academia, como con una visión de probar y evaluar, que algunas cosas pueden funcionar y otras cosas no pueden funcionar. Y cada vez que alguien que se prueban políticas nuevas, el rol de la evaluación para ver qué sirve y qué no es fundamental, porque eso nos permite también después evaluar y poder corregir, y en algún caso, si se tiene que revertir, pero seguir haciendo lo mismo, evidentemente, no da resultados. Dos puntualizaciones más que quería hacer, las legalizaciones y el que creo que van también un poco en la línea de lo de John, las legalizaciones o regulaciones del mercado de cannabis, este, ponerles como objetivo que tuviesen un impacto muy grande o incluso un impacto en la reducción de la violencia relacionada con el narcotráfico y con los delitos relacionados con las drogas, era demasiado ambicioso porque por lo que decía John, decía John recién, bueno, hay otras drogas que tienen mucho más valor económico, el cannabis claramente no es una de ellas, tampoco es una droga que genere violencia, o por lo menos no la genera en la mayoría de los casos cuando las personas están bajo los efectos de su uso. Entonces por muchos argumentos, el cannabis era por el lugar más fácil que empezar, pero también era es a quienes menos, es donde menos íbamos a ver efectos, y eso es lógico que así sea. Entonces también eso me parece que hay una pregunta de Mariam Bentancor que dice, bueno, en Uruguay, cómo se han mantenido los niveles de delitos, los indicadores de crímenes, y en realidad no han mejorado. Tenemos que decir que no han mejorado. Entonces, no importa casi hay correlación o causalidad, pero la verdad no ha habido un impacto en esto. Pero soy de las personas que estoy convencida de que era pedirle demasiado a una regulación de cannabis, que el objetivo no tenía que ser eso, ¿sí? Puede ser disminuir
el mercado ilegal, y, o sea, sacarle una parte del mercado al mercado ilegal, y también puede ser que los usuarios ya no tengan contacto con una boca ilegal de venta de droga, que no tengan Claro. contacto con un dealer, que no tengan contacto con redes delictivas. Pero el cannabis es una parte muy pequeña del crimen organizado. Y para terminar, también tener en cuenta de que todas las drogas son solo una parte del crimen organizado. Entonces, no tampoco creernos que por regular o legalizar otras drogas vamos a terminar con todo el problema, porque el crimen organizado sabemos que es más complejo, que no solo se trata de drogas, ¿sí? Que se trata de trata de personas, que se trata de tráfico de armas, que se trata de secuestros, que se trata de ventas de partes de autos, hay muchos otros elementos que integran el crimen organizado. Y bueno, sí creo que esta es la manera de ir, pero no creo que solo con esto ya, o sea, que sea como la panacea. Bueno, muchísimas gracias a los dos y esperamos poder seguir contando con ustedes en estos debates. Sea de tanto interés como ha sido esta. Y todas damos entonces paso al siguiente panel sobre